Esta mañana en Libertad de Opinión, donde hablamos siempre sin censura, vamos a platicar un caso de una venganza en contra de un grupo de regidores, de alcaldes y de gente del ayuntamiento de la pasada administración, la cual, bueno, pues el día de hoy les ha empezado a dar vueltas la cosa. Soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede en este espacio, como ya lo dije, donde siempre hablamos sin censura. Bueno, pues esta mañana tengo de invitado a, ahora sí podemos decir, el regidor, nuevamente regidor, Alfredo Lujambio Cataño, al cual le agradezco mucho que esté esta mañana con nosotros. Gracias, Alfredo. Al contrario, Lupillo, muchas gracias por la invitación a este espacio siempre abierto a la libertad de opinión. Y también nos acompaña la abogada Alicia Nayeli Vázquez, que ella, bueno, pues ya estuvo como primer síndico en el Ayuntamiento de San Luis Potosí en la pasada administración y, bueno, pues también va a platicar con nosotros porque trae el tema jurídico bien fresquecito. Muchas gracias, Lupillo, gracias por la invitación y pues por el espacio. Pues vamos a empezar, vamos a darle a la gente nada más una pequeña refrescada de lo que sucedió concretamente con el caso de Alfredo y que, bueno, sabemos lo que va a desencadenar. El Congreso del Estado de San Luis Potosí, extrañamente, había acumulado durante muchos años, creo que son más de 130 solicitudes de juicio político. Los tenían en un cajón, ya la mayoría tenía, creo que telarañas, estaban ahí. Nunca, extrañamente, en muchos años, ni un juicio político había caminado. Yo tengo muy claro que uno de los juicios políticos, de las solicitudes de juicio político, era en contra del polémico personaje Óscar Bautista, cuando estaba en el PRI. Extrañamente hoy ya se cambió al Partido Verde y pues menos va a caminar algún juicio político en contra de él. Bueno, ahí como ese había una cantidad de juicios políticos. Inclusive había algunos también en contra del exalcalde de la capital, Ricardo Gallardo Cardona, también estaban todos ahí guardaditos. Bueno, viene un caso donde el gobierno del estado junto con el ayuntamiento en la pasada administración deciden hacer un puente que va a beneficiar a la ciudadanía. Bueno, hay una carretera que está desde hace muchísimos años en el bulevar, bueno, en lo que viene siendo el periférico Rocha Cordero, desde hace muchos años, que originalmente y hace muchos años, pues sí, obviamente pertenecía a una zona de, ¿cómo se le puede decir? Ejidal. El gobierno del estado hace muchos años expropia esos terrenos y construye una carretera. Después de muchos años el ayuntamiento dice, vamos a echarle un puente sobre la carretera que ya está. Bueno, pues ahí alguien, yo creo que empezó a echar números y dijo, aquí hay un gran negocio, podemos denunciarlos, podemos demandarlos, podemos hacer esto y pedir una lana. Si no nos dan la lana, entonces solicitamos juicio político y pues empezamos a sacarle mucha raja al asunto. Esto se convierte en un tema político. Y bueno, pues es muy obvio, en tiempo récord, algo nunca visto en la historia de San Luis Potosí, en tiempo récord, el Congreso del Estado lleva a cabo este juicio político en contra del exalcalde Javier Nava Palacios, contra la propia Alicia Nayeli Vázquez, que era la primer síndico, contra Alfredo Lujambio, que también estuvo como alcalde interino, y otros 4, tengo entendido, son 4 regidores que también más, sí, participaron en la pasada administración. Y en tiempo récord dicen juicio político, ¿no? Así es, Lupillo, exactamente. Yo creo que has hecho un recuento muy claro para la ciudadanía y para todas las personas que hagan el favor de ver este programa el día de hoy. Esa es la historia. A final de cuentas estamos aquí ante un récord, me atrevería a decir un récord Guinness. Vamos a tratar de ver si podemos calificar para un récord Guinness en la expeditación de un trámite de juicio político, que es una ley de orden estatal, la ley de juicio político, que le da al Congreso un gran poder para operar o para eliminar o para sacar de la jugada actores principalmente de carácter político o incómodos. La ley de juicio político tiene de manera pues un poco extraña y absurda, tiene inatacabilidad al veredicto del Congreso del Estado. Y efectivamente lo que pues propicia esto pues es que se utilice, ¿verdad?, de manera arbitraria o de manera intransigente para los fines
pues de los políticos en turno. Y me gustaría también referirme un poco a la causa de lo causado, dirían quizá en algún término legal, que es la ejecución de una obra de altísima importancia para la ciudad de San Luis Potosí, que hacia finales del 2019, pues ya era un nudo, digamos, en el tráfico, sobre todo para las personas que diariamente se trasladan a la zona industrial, a la zona oriente de la ciudad, el puente Rocha Cordero en su intersección con la avenida Industrias y adelante con la carretera 57. Entonces se planea una obra, había una cartera de proyectos de obra pública en ese momento, y por acuerdo y en consenso con gobierno del estado, cuyos funcionarios también coincidieron en la urgencia de este proyecto de infraestructura pública y vial. Y que el secretario general de gobierno era Alejandro Leal Tobías, que luego se convierte en diputado plurinominal y que vota a favor del juicio político, cuando el gobierno del estado fue copartícipe de esto. Vean a qué nivel. Exactamente, y muy bien apuntado esa nota, porque efectivamente funcionarios del gobierno del estado como el diputado Leal Tobías, siendo secretario general de gobierno, avalaron o invirtieron en esta obra que costó algo así como 271 millones de pesos, que por cierto es el puente elevado más largo de todo el estado, con casi 1.3 kilómetros de distancia, 40 metros de ancho, 4 carriles, y que para todos los que hemos pasado y transitado por esa arteria ha hecho una gran diferencia en los tiempos de traslado, en los tiempos muertos, en congestionamiento, inclusive en el mejoramiento, digamos, de la cuestión ambiental, porque hay mucho menos atasco en ese crucero. Entonces, se planea y se lleva a cabo de manera conjunta. En aquel entonces se acordaba, principalmente iba a ser el gobierno del estado con el 60% de inversión y gobierno municipal con el 40% de inversión. Entonces se inicia en abril del 2020 y se concluye oportunamente y puntualmente el 27 de septiembre del 2021. Se inaugura el puente y se entra en funcionamiento. Y efectivamente, como cualquiera que lo puede ver, y es evidente a la vista de cualquier ciudadano, la obra se construyó justamente sobre el derecho de vía que ya gozaba. Ya existía desde hacía muchísimos años. Desde hace más de 40 años, y del cual gozaba ya derechos el gobierno del estado a través de la Junta de Caminos de gobierno del estado. Entonces la obra se construye sobre ese puente y viene a resolver una gran problemática. Entonces lo absurdo y lo irónico de esto es que efectivamente, ya lo mencionaste, Lupillo, cuando se juntan los intereses económicos y monetarios con el interés público y la política con el interés social y el bien común, hay una crisis y va a haber un problema. Entonces, efectivamente, en aquellos momentos se presentaban algunas expectativas por presuntos ejidatarios. A la postre se vino a saber que el Registro Agrario Nacional, para quien no conozca, es la autoridad máxima en términos, es como el registro público de la propiedad en las ciudades y zonas urbanas, pero es la máxima autoridad en cuanto a delimitación de propiedades rurales y ejidales, que hay muchísimas en todo el país. De hecho, ahorita, Alicia, vamos a ver en pantalla precisamente documentos muy importantes que van a avalar esa parte. Tú como abogada, que has trabajado muy duro en esto, para que la gente nos entienda propiamente, ¿cómo nos lo puedes compartir? Bueno, mira, viviéndolo justo como síndica, que era representante legal del ayuntamiento, y ahora después de todo esto, bien sencillo. Se hace la obra que ya comentó Alfredo. La obra estaba ya sobre una vía preexistente, o sea, no se invade absolutamente nada. De pronto llega una solicitud de ejidatarios y dicen, oigan, están invadiendo nuestro espacio. Obviamente, inmediatamente revisamos y checamos que no hubiera, que de verdad no estuviéramos invadiendo, que de verdad, o sea, ¿cómo invades un espacio que ya está ocupado y tú construís arriba? O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, obviamente se les escuchó, se les dio audiencia, les pedimos documentación para nosotros saber si estábamos bien sí o o mal. sí no. Y la realidad es que nunca acreditaron su propiedad. Entonces, la obra obviamente seguía, porque es para beneficio de las personas, ¿no? O sea, y la que verdad, esos terrenos habían sido expropiados de hacía muchísimos años por el gobierno, sí, no por el ayuntamiento. Sí, claro. no, eso es propiedad está en posesión de gobierno estatal. Ajá. Y el ayuntamiento lo único que hizo fue aportar una parte de los recursos y la mano de obra, nada más. Entonces, se realiza, ellos
hacen su demanda por la vía que debe ser, que es el Poder Judicial de la Federación, y entonces estábamos en esa situación, el ayuntamiento con el Poder Judicial de la Federación, que el Poder Judicial de la Federación jamás se pronunció en el sentido de que nosotros como ayuntamiento hubiésemos hecho algo que les afectara directamente. De hecho, eso era lo que había que aportar pruebas, etcétera, etcétera, y de una manera súper sencilla. O sea, el Poder Judicial de la Federación jamás nos indicó que estábamos invadiendo propiedad, jamás nos dijeron dejen la obra suspendida, jamás. No hubo una invasión, no hubo nada. Bueno, sigue el procedimiento en el Poder Judicial de la Federación porque tiene que terminar hasta que nos dijeran si habíamos o no invadido, pero hasta que ellos acreditaran propiedad, cosa que no han hecho hasta el día de hoy. Y entonces, aprovechando, los ejidatarios lo que hicieron fue, no quieres parar la obra y no quieres ceder, bueno, vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación no les da la respuesta que ellos querían. Y entonces dicen, pues vamos a promover un juicio político. Pero realmente no fueron los ejidatarios, o sea, sabemos quién estuvo detrás de todo eso, o sea, realmente no eran los ejidatarios. No, pues animados por otras fuerzas. Sí, ¿no? a eso me refiero. Animados por otras personas, dicen, nosotros te ayudamos, y entonces van y promueven. Y aquí hubo dos temas muy interesantes, uno, y muy graves además. El Congreso del Estado se atreve a pronunciarse y decir, sí aceptamos este juicio político y su proceso, sí lo vamos a seguir, aun cuando ellos estaban enterados de que nosotros les hicimos llegar los documentos, les hicimos llegar las pruebas de, oigan, a ver, ellos no nos han acreditado propiedad, no tienen un derecho parcelario, no hay nada aquí que lo demuestre, y además está bajo juicio, le decimos nosotros sub judice, ¿no? Está en juicio en un Poder Judicial Federal, entonces no tienes competencia. Ignoraron eso y dijeron, ¿cómo no? Y le seguimos. Entonces, su fundamento para enjuiciarnos a nosotros es que violentamos una suspensión provisional y definitiva a una orden del Poder Judicial de la Federación. Hay tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de la Nación, que es la máxima autoridad del Poder Judicial en nuestro país, que dicen que un Congreso del Estado no puede tomar en consideración un juicio político en contra de funcionarios públicos por un tema que le compete a ellos, al Poder Judicial de la Federación. Mira, es que dijeron, no me importa. Pero entonces así es muy fácil de entenderlo. Como que midieron los tiempos, yo así lo percibo, como que dijeron, mira, vamos a aventarnos un juicio político fast track, sin soporte, sin fundamento, y sabemos lo que nos va a pasar de aquí a 3 años, nos van a dar la vuelta, pero vamos a conseguir el objetivo. Es decir, yo los inhabilito, los saco de cualquier jugada, me quito políticamente este grupo, lo acorralo, lo entretengo jurídicamente, que se pase años peleando ahí. Cuando ellos nos ganen, pues ya van a pasar otras elecciones, que es como lo que está pasando aquí, y el Congreso queda completamente evidenciado. No en creo que lleva 2 años y medio haciendo el ridículo. ¿Cuántas veces la Suprema Corte, como dice Alicia Nayeli, pues les ha compuesto la plana y error, y error, y error, y error? Entonces, pues eso tarde que temprano les iba a cobrar la factura, pero yo creo que fue un riesgo medido. Dijeron, vamos a hacerlo cochinón, pero al final de cuentas que pasen 3 años, los entretenemos, los ensuciamos y luego pues ya veremos. Regresamos para platicar de esto porque efectivamente ya se les dio la vuelta. Estamos platicando de un acto pues de injusticia que el día de hoy se le da la vuelta al Congreso del Estado, que en tiempo récord y con mano negra hicieron un acto verdaderamente grotesco por venganza política, inhabilitaron a diferentes funcionarios de la pasada administración y, como era lógico, al hacer malas cosas por un acto de venganza, viene un efecto dominó, pero en su contra. Ahora, ¿qué pasa con esto, Alicia Nayeli Vázquez, como abogada? ¿Qué resolvió en el caso de Alfredo Lujambio y que ya le notifican que tiene que ser reinstalado ya como regidor del ayuntamiento? ¿Qué pasa con él y qué va a pasar con Javier Nava? ¿Qué va a pasar contigo y los demás regidores? Bueno, en el caso de Alfredo, todos los que nos vimos afectados en esto, porque también hay algo que mencionar, se nos enjuició como cabildo.
cuando el Cabildo ni siquiera autoriza obras públicas. O sea, no hay ni siquiera manera de haber enlazado al Cabildo con una obra pública. Otra mancha más. O sea, eso tampoco. Todo el proceso estuvo mal hecho. Entonces, lo que aquí es importante saber es que, si bien es cierto que todas las decisiones de resolución de un juicio político del Congreso del Estado son como quien dice, lo voy a decir en palabras más coloquiales para no irme en términos legales que luego no nos entendemos, pero, o sea, su decisión ya no se puede debatir, como quien dice, siempre y cuando su proceso esté bien hecho. Eso hay que aclararlo. Siempre y cuando su proceso esté bien hecho, la decisión final que tome un Congreso... Y por eso, durante estos 2 años y medio, le han tumbado una tras otra decisiones que han hecho todas. Porque nunca lo hacen bien. Bueno, el tema es que, emiten una resolución en donde también de manera totalmente absurda le individualizan la sentencia y a Alfredo le dan 12 años, a mí 15, a Javier Nava 18 y a demás compañeros 5 años y a otros 0 años. ¿Por qué? No sé, pero bueno. El tema es que, resuelve esto, vamos a un amparo. En ese amparo alegamos que, oye, estuvo súper mal hecho, no nos notificaron, nada. Al final del día, el Poder Judicial de la Federación dice, tienen la razón. Ahorita, cada uno de nuestros asuntos está en distinto... Por separado. Sí, o sea, porque cada uno tiene como sus temas en particular. El de Alfredo ya sale a favor de Alfredo. El Poder Judicial de la Federación dice, a ver, Congreso del Estado, estuviste mal, tienes que reponer todo el procedimiento y ahora sí, notifícale bien y ahora sí, haz el procedimiento como marca la ley. Pero aquí viene la pregunta que yo creo que la gente le está surgiendo. Dice, a ver, entonces resolvieron que todo lo hicieron mal. Te regresas tú como regidor, no hay en este momento inhabilitación, repones el proceso. Aquí viene la pregunta interesante. Van a reponer el proceso. Luego, para que la gente más hay que explicarle con manzanitas, va a tener que crear nuevamente, o ya está, una comisión jurisdiccional y la va a presidir Francisco Aguilar del PAN. Bueno, ya tienen ahí esto. Es como un grupo de diputados que van a analizar nuevamente el juicio político. Es decir, se va a reponer. Aquí vienen 2 preguntas. Ok. Una, ¿qué argumentos tendrían nuevamente el Congreso? ¿Existe algo para volverlos a juzgar? O 2, si vuelve a haber mano negra, como ya lo hicieron una vez. No, estaríamos ahora sí muy pendientes porque ya no hay manera, o sea, lo vuelven a hacer. Bueno, pero tú ya viste que son capaces de eso y más, ¿verdad? Bueno, también tienen que saber que tienen consecuencias, tampoco es como que puedan hacer lo que gusten, también existen los juicios políticos para los diputados. Pero pues ni modo que ellos mismos se lo hagan. No, iría hasta la Federación, o sea, ellos se les tendría que revisar en un tema en la Federación y además lo importante aquí es que reponen el procedimiento, pero tienen que hacerlo diferente esta vez. Ahora, el fundamento. Bueno, de entrada les tienen que dar, derecho de audiencia para defenderse, ¿verdad? Lo otro que se me fue un poco de la mente. Bueno, permíteme mientras se regresa Ali. Efectivamente, ¿qué va a suceder, Lupillo? El Poder Judicial, a través de un órgano colegiado, Poder Judicial Federal, ordena al Congreso reponer el procedimiento. Entonces, el procedimiento y lo que ha pasado a lo largo de estos 2 años, casi 3 meses que tardó en resolver el Poder Judicial, que no es poco tiempo, lo que es muchísimo tiempo realmente para protegerse de una decisión de gobierno, en este caso del Congreso, lo que tendrán que hacer es volver a reponer el proceso. Pero yo uso la frase que no existe la causa de lo causado, es decir, a lo largo de todo este tiempo cada vez se ha demostrado más que los argumentos iniciales que dieron origen al proceso son muy frágiles. Ya no existen. No existe una demostración de la posesión de ejido actualmente. El Registro Agrario Nacional ya emitió un pronunciamiento oficial que refuerza que el ejido no es dueño de ninguna de esa parte. Entonces realmente los argumentos van a ser inexistentes. Razón por la cual yo llamaría a todos los integrantes del Congreso pues a enfocar la batería a legislar en cosas pues más urgentes y apremiantes. Y este tema pues tendrán que calcular y medirlo muy bien. Inclusive hay otro elemento. Este tema, y como ya mencionó Alicia, se dividió en 4 expedientes diferentes de cada uno de los grupos que ya mencionó. El caso del exalcalde Javier Nava fue
atraído ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que cambia de ámbito, de cancha, digamos, este litigio o esta situación, y entonces ahora está a la vista de un órgano superior y supremo. Que ya no puede estar que ya no controlado. puede, y que además va a tener que producir una sentencia más profunda y de más fondo en torno a toda esta situación. Y algo importante, Lupillo y Alfredo, el juicio en donde se estaba debatiendo el tema en el Poder Judicial de la Federación entre los ejidatarios y ayuntamiento, en donde se tenía que comprobar si ellos eran los dueños o no del espacio, ya no existe el juicio. Entonces, desapareció. menos ¿Cuál es la argumentos base? para el Congreso. ¿Cuál es la base para que ahora enjuicien a Alfredo? O sea, quiero ver cómo lo van a argumentar, porque obviamente eso lo vamos a debatir. Ahora, vamos a pero combatir, sí es importante, ¿no? ahorita también dejar claro, ¿cómo estamos ahorita en este momento? Hoy miércoles te debieron a ti haber notificado ya las autoridades que se te debe de reinstalar ya como regidor. Eso es lo que está ahorita. Vendrá la reposición de ese juicio político, tú te podrás defender, no hay argumentos como dice Alicia Nayeli, ya serán otros boletos. Pero en este momento, ¿qué pasa con Alfredo Luján? Sí, claro, Lupillo, venció el plazo ya que el propio Poder Judicial Federal otorgó tanto al Congreso como al Ayuntamiento para que le informasen de regreso al Poder Judicial de la ejecución de la sentencia que el Poder emitió. La ejecución incluye pues la rehabilitación, en este caso de su servidor, en la función para la cual fui electo en el pasado ciclo electoral del 2021. Entonces, hasta el día de ayer martes, yo no había sido notificado personalmente ni por el ayuntamiento ni por el Congreso de que he sido rehabilitado, de que ha sido removido de mi registro de funcionarios inhabilitados la sanción, y pues en términos prácticos mis derechos no han sido pues tangiblemente reparados o restituidos. Esto pudiera tener algún problema y consecuencias para las autoridades aludidas. Sí, y porque bueno, lo menciona con el todas sus documento que letras, tienes, el ¿no? documento, exactamente. Entonces también tendremos que hablar con ellos o preguntar o escuchar de ellos en qué está atorado, qué les falta para dar cumplimiento pleno a la sanción. Así es. Entonces, bueno, hay Perfecto. nada más para resumir, 3 casos, ¿no? El de Alfredo, el de su servidora y el del alcalde. Los regidores todavía están esperando también, y el mío también, estamos esperando fecha para que se resuelva. Obviamente, pues van a ir en el resolver mismo sentido, eso queda claro. Y el de Javier Nava se encuentra ahorita traído por la Suprema Corte, cosa que es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo trae la Suprema Corte? Porque están encontrando la invasión de facultades del Congreso del Estado a el Poder Judicial, cosa que es muy grave. Muy, muy grave. ¿Por qué? Porque imagínense, o sea, cómo un Poder Judicial va a verse así como, bueno, tú no importas, yo Congreso hago lo que me da la gana sobre algo que tú deberías decidir, ¿no? Entonces, terrible. Eso está, híjole, jurídicamente está increíble, pero bueno, ya vimos cómo no guardan las formas, pero digo, creo que eso es lo que hay que hacer, hay que lucharlo. Creo que a veces cuando hay personas de buena voluntad en el gobierno, vienen otros equipos a los que no les convienes ahí y empiezan a ponerte el pie. Y la verdad es que, pues como que a muchas de las personas sí les baja los ánimos y dicen, no, pues esto está súper difícil, ¿qué hago ahí? Es puro golpeteo. Pero la realidad es que creo que eso es lo que hace falta. Así, pues lo vamos a hacer con la ley en la mano, vamos a pelear con ley en mano. Y, o sea, aquí lo que tiene que ganar es el Estado de Derecho. O sea, la ley, claro. O sea, tenemos que seguirla todos, para eso hay un orden. Y luchar por eso, ¿no? O sea, creo que esa es la convicción que nos ha llevado aquí a varios de nosotros, de los compañeros, a Javier, yo creo que no me dejarán mentir los otros compañeros regidores, que creo que eso es lo que nos motiva. Perfecto. O sea, la legalidad de esto y que esto no se repita con otros funcionarios. Mejor, ¿cómo es posible que para algunos funcionarios que con todas las pruebas de mira, está el desvío, mira, está un robo, mira... No pasa nada. Ay, no, se nos olvidaron, no los vieron. Y que ni siquiera es de desvío de recursos, no hay un daño. Es más, hay un beneficio a la población. Ah, no, vamos contra ellos.
Y a ver, pues entonces seamos parejos, hubieran inhabilitado a todo el cabildo si es que de verdad... No, bueno, pero sabemos. Pero eso nos queda bien claro cuál fue modo, ¿no? el objetivo. Y también al gobierno del Estado. Ya lo expliqué, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues un autor importante que fue Alejandro Leal Tobías, que era el secretario general de gobierno, apoyó, respaldó la obra y luego, Pues siendo claro. ya diputado, vota para que los inhabiliten. Eso es verdaderamente terrible. Bueno, pues les agradezco mucho. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Alfredo Lujambio. Y bueno, pues creo que se está haciendo justicia. En unos días más yo estoy seguro que regresas. Y bueno, pues entonces a poner las cosas como son. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lupillo, por la muy amables. invitación. Nos vemos pronto para seguir sirviendo. Gracias. Lo espero el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en Libertad de Opinión, donde hablamos siempre sin censura.